Doctor Fernando Calle, buenas noches. Un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches, José. ¿Qué le parece todo esto, doctor? Los peruanos debemos tener un poquito más de memoria. Yo quiero recapitular lo último, ¿no? La procuradora se ha olvidado que creo que ellos dijeron que Odebrecht ponía y sacaba presidentes. O sea, Sí, ellos no, sí, claro. pero que participaron en presencia El ex ministro de Justicia. Bueno, y estaba el presidente del Consejo de Ministros también de ese entonces. De ese entonces, sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con la Procuraduría? O sea, no hay ni una denuncia al respecto. O sea que tú dices lo que estás diciendo ahora con fin electoral, mañana soy candidato al Congreso o qué sé yo, porque voto una píldora tremenda, ¿no? Es decir, Odebrecht pone y saca presidentes, a las finales se está convirtiendo, pareciera, en una realidad, pero nadie ha sufrido una sanción por ella, ¿no? Segundo, yo escucho con atención y, bueno, en forma genérica, yo ruego a Dios, y no quiero avanzar un minuto sin antes no dar la felicitación y el amor a todos los profesores en su día, naturalmente, pero los profesores mismos pueden ayudarnos a ver que dejemos un poco ya y sacudirnos esto, vamos a usar frases generosas, de ser un poco tontos, ¿no? Porque hace años, cuando empezó esto, planteé, aquí creo contigo, están en los videos, que lo inmediato hubiera sido, incluso hubo una persona que dijo que yo había estado equivocado y después se rectificó. ¿A qué me refiero? Yo dije, de inmediato lo que tiene que hacerse es abrirle la investigación, detenciones preventivas, intervención a las empresas y para que no se paralicen y no perjudiquen a los trabajadores y a los proveedores, como ha sucedido, poner un interventor, como se hace en toda intervención. Aquí hay tanto ingeniero importante que hubiera sido interventor, la empresa sigue trabajando, pero está ya confiscado los bienes dentro del lavado de activos, que es la palabra que ha usado la procuradora, pero que no he visto que se haya hecho nada. Entonces, ¿por qué? Fíjense, no nos ha servido ni de referencia a lo de Brasil. A Odebrecht primero lo han condenado a 18 años y después le han dicho, bueno, te podemos bajar la pena. ¿Para qué hables? Para que hables. Lo has dicho. Entonces, estando sentado ahí con 18 años de cárcel, el papá, el hijo, la esposa, todos habrán dicho, ¿y qué se tiene que hacer para que se vaya a la casa a jugar ping-pong, tenis y no salga de ahí? Tienes que darme todos los nombres y pruebas. Bueno, en cambio aquí yo no sé, pues porque habla la procuradora de colaboración eficaz. Hemos hablado varias veces, que entienda la gente. No hay capacidad de decir colaborar eficaz si este no ha entregado pruebas, si este no ha determinado ya que lo que ha señalado es verdad. Pero eso hay que definirlo, pues, doctor Bueno, Fernando pero Calle. nos están tomando de tonto. Yo desde que Lo que pasa es que hay un grupo de fiscales, doctor, que dice... Eficaz. Yo entiendo, pero hay un grupo de fiscales que dice, ok, esto es lo que se necesita para ser colaborador eficaz, señor Barata. ¿Correcto? ¿Estamos? Ok. ¿Lo firmamos? Lo firmamos. Muy bien. Eso lo dice uno. Fíjese. Y luego el otro fiscal dice, no, yo creo que lo voy a incluir en la investigación. Acá mismo y en algunos otros sostuve, y le decía esto cuando se me dijo, alguien dijo, un especialista, no se les puede investigar ni sancionar porque ya están siendo investigados en el Brasil. Yo con toda humildad dije, pero como un modesto artesano del derecho, ¿eso qué tiene que ver con el delito en el territorio? ¿No? Si tú cometes un crimen en Nueva York, te van a juzgar allá, pero si matas a otro acá o en Brasil, te van a juzgar ahí. Claro. Entonces, los crímenes que han hecho esta gente es aquí y en perjuicio de todos los peruanos, no es en perjuicio de los brasileños, de nada, es aquí. Y además no es solo Odebrecht, José. Son una cantidad de empresas que eran sus socias y que han estado vinculadas. Pero todo se ha circunscrito en Odebrecht, doctor, y el caso de Lavallato es mucho más grande que Odebrecht. ¿Pero por qué? Es mucho más grande y desde antes de estas comisiones. Entonces, hemos tenido en bandeja nosotros, cuando se anunció la detención y la intervención supuesta que no se concretó de las empresas Graña y otras COSAPI, creo que también tienen algo que ver. Y entonces... ese era pues nadie va a negar, si el señor Odebrecht está en la cárcel, o estaba, era por eso, y sus socios, bien gracias, y otras personalidades más. Estamos como cuando se detiene una banda enorme de narcotraficantes. ¿Tú crees que aquí se puede hacer narcotráfico sin tener amigos en la policía, jueces, políticos? No. No, pues, entonces, por favor, lo que necesitamos es que se cambien a estos y se meta preso a los grandes, porque el Perú necesita, al margen de las sanciones, necesita una emancipación moral. Nos estamos arrastrando a una profunda decepción y frustración de todas las instituciones. Entonces, ya, Odebrecht, ok, vamos a cruzarnos de brazo, por Dios. No sé, ellos tienen, yo no tengo el expediente a la mano, pero entonces actualicemos la cosa y peleemos para traer a ese señor. Fíjate, al señor Barata, hasta donde yo sé, y acá yo reclamé contigo,
¿En razón de qué le soltaron sus 20 y tantos millones de dólares de ahorros, sus 2 departamentos, sus 2 Porsche, creo, no sé? ¿En razón de qué? Si tú lo hubieras tenido aquí, hubiera cantado algo. 22 millones de dólares no es moco de baba, es bastante dinero. Carros, etcétera. Entonces, yo creo que la estrategia que dirigen, bueno, no sé si será generosa, pero alguien tiene... ¿Saben lo que pasa? Y la gente me va a entender. Aquí se hace lo que se quiere porque nadie responde de nada. ¿Y con qué facilidad se hace? Destrozando el dinero de cada uno de los ciudadanos. Hoy día escuchaba la Interoceánica, suma pues 38, 28, 50, 70 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Los chicos hoy día el maestro, se sientan en ladrillos en algunos pueblitos, no tienen una posta médica en Huancavelica, en Cusco, en las zonas altinas de Huancayo. No hay una atención, tienes que trasladarte y a ver si alguien te puede trasladar a la capital de la región. Hoy, en pleno siglo XXI, que están viajando nuestros ministros recorriendo todo el Perú. Ese es otro tema, no sé si lo han recorrido antes, ¿no? Porque es lamentable que las autoridades recorran el país con el sueldo de ministro y cuando recién asumen un cargo. Se entiende que esto es política, se entiende que esto es servicio a la nación, se entiende que esto tiene una trayectoria y una responsabilidad que demostrarle al país tu imagen, todo lo que has hecho por la República. Además se entiende que si entraron a formar parte de lo que hoy son, que son autoridades que conocían el Perú. Yo no digo que no viajen, me parece bien que vayan. Perfecto. Y recorren, y conozcan, pero no que vean que... Bueno, que no son los recién. Únicos, ¿no? La dictadura militar de Velasco Alvarado inauguró Morales Bermúdez, Pueblo, Fuerza Armada, y recorrían todo el país. Felizmente que ellos, los de ahora, no cambian alcaldes a dedo, etcétera, ¿no? Pero sugieren, ¿no? Por ahí he escuchado decir, voten de alguna forma. Entonces, yo creo que debemos pisar tierra. Nuestra nación está siendo derrumbada en todas sus instituciones y en lo más sagrado que tiene un pueblo, los pocos valores que nos quedan. Entonces, se necesita una reacción. ¿Y la reacción cuál es? Bueno, ¿qué vamos a hacer pues de inmediato, no? Yo pienso que puede todavía iniciar procesos porque si esta gente no quiere colaborar, hay que hacerlas colaborar. Y además hay otras investigaciones porque sería agraviante pensar que nuestro Ministerio Público, que nuestra policía, que nuestro sistema de inteligencia, que para esto debe funcionar, no haya hecho nada ni no tenga nada. Ahora, a nosotros nos contaron una historia que hoy me suena ya a cuento. Yo espero que no sea así, la verdad. Pero en medio de toda esta coyuntura me suena a cuento. Nosotros dijeron, bueno, pues Marcelo Odebrecht, Barata, ellos van a purgar condena en Brasil, entonces ya aquí para qué los metemos como acusados si no los vamos a poder traer porque van a pagar allá su... Bueno, entonces no los metemos como acusados para que puedan declarar y puedan contarnos toda la historia tal y como ocurrió. Para que eso ocurra, doctor, explíquemelo usted y sáquenos de mensos. Para que eso ocurra, tiene que haber un plan y una estrategia y decir, señores Ministerio Público, pueden haber 20 fiscales, pero tienen que decir, esta es la ruta que vamos a seguir en un caso de mega corrupción como el caso Lavallato. Este es el camino, señores fiscales. Yo no les voy a mover sus papeles, no les voy a decir, estas son las preguntas, ¿no es cierto? Pero esta es la ruta para poder llegar a la certeza con relación al caso Lavallato y que paguen los que tienen que pagar. Se suponía que eso iba a ocurrir. Se suponen tantas cosas, pero lo cierto es que aquí hay que comenzar, el pueblo tiene que empezar a reaccionar. Tú has visto, y es una verdad, todos, no hay nadie que diga que está mal que yo hable de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Todos en su corazón dicen que es una necesidad, pero no la apoyan. Ni siquiera medidas severas contra la corrupción. Pero si tú, oye, ¿creen que la gente, todos los medios, desde el Congreso, todos hablan contra la corrupción? ¿Has notado? Sí, claro. ¡Qué vehemencia! ¿No? A muerte contra la corrupción. Pero la impunidad brilla, que es una barbaridad. Entonces yo creo que aquí, y esto lo que sucede es que cada día nos hacen a gritos una necesidad de una asamblea constituyente o de reformas importantes, como por ejemplo un referéndum sobre una constituyente, porque creo que al paso que va, el fiscal de la nación, que es el cargo más importante en la lucha contra la república, contra el crimen, sería ideal que lo elige el pueblo, pues, ¿no? Que tenga alguna... Porque esto tiene que haber pasión por defender los intereses de la república. Fíjate lo que ha pasado con la Corte de San José. Tampoco me da garantía, doctor, porque el pueblo últimamente ha demostrado que elige de manera hepática y al final elige mal, ¿no? Bueno, pero alguien tiene que responder. Lo que pasa es que los mecanismos de control inconstitucional, digamos, de intraórganos,
no funcionan porque en realidad el Parlamento tiene el control político, podría preguntar, el Ministerio Público puede actuar de oficio, pero en esto para que la gente no se desvíe un poco, yo creo que sí hay mecanismos. Entonces, si ya hemos sido bien generosos buscando, les hemos dado todo, pues entonces hay que variar la política y empezar a ser más severos. Y empezar algo dijo la Procuraduría, yo no sé si hayan dejado bienes todavía, tomarlos todos, pues. Entonces, es como cuando debe X empresa a la SUNAT, que es otro filón, ¿ah? Otra cantidad de millones de dinero del pueblo que pertenece a nuestros niños, pertenece a nuestros jóvenes, pertenece a las universidades nacionales, a los hospitales, a las escuelas. ¿Qué quiero decirte? Que se embargue de inmediato, porque hay deudores también de la SUNAT como le quitan a cualquiera. Entonces, cuando ya tú tomas esos derechos, empiezan a dialogar, a querer negociar. Qué fácil es negociar cuando te han librado todo. Y encima, según lo que te he escuchado, viene el San Benito de que ya no queremos colaborar. Pues entonces demoraremos un poco, pero los haremos colaborar, porque acaso el hecho que estén en Brasil nos pondremos en la cola de extradiciones para pedirlo, pues, y después veremos que la Interpol le ponga la luz roja y algún momento saldrá de su casa, etcétera. Pero tenemos todo, además hay tratados internacionales con las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, en la que los países están obligados a ayudarse. Y no, fíjate, cada vez que hay un certamen en Ginebra, en Nueva York, el Perú es el que tiene el mayor volumen de visitantes en la lucha contra la corrupción. Somos, llenamos, ¿no?, la bancada, así, tremenda, ¿no? Y Ahora, lo que pasa es que empezar un tema de esa naturaleza, doctor, me da la impresión, usted es el especialista, que significará, pues, ¿cuántos años, cuánto vamos a esperar los peruanos para encontrar la verdad en el tema de Lavallato ya? Bueno, o sea, ¿cuántos si años más con tenemos los que están esperar acá, con que hay grandes, y todavía puede haber, si yo me acuerdo de la Undelosio, hay otros viceministros, y se comienza, y sienten, o están los empresarios, ¿no? Yo no sé, pues, cómo los han liberado, la Fiscalía es la que sabe. ¿Cómo te dejan fuera de carrera de una investigación a quienes son socios de Odebrecht? Tendrían que explicarlo. Supongo que al Congreso en sesión secreta ya les han hecho una explicación, ¿no? Porque el Parlamento no solamente están las mentes más lúcidas, sino representan el sentimiento propio de la nación y tienen que velar por los intereses de la República y tendrán que llamar a la Fiscalía y decirles cómo es esta situación, cuál es la estrategia. No por intromisión en lo que es la labor jurisdiccional, en absoluto no se trata de eso, pero sí se trata de que alguien tiene que responder por lo que está sucediendo en agravio de la República, ¿no? Ya pasó el Papa, ya pasó el fútbol, aunque todavía tenemos seguramente otra liguilla, pero acá la realidad es que no es solo el friaje, es una situación de violencia permanente, de muertos por acá, y no hay, lo que yo me pregunto, y la gente coincidirá conmigo, ¿quién responde de todo lo que se está haciendo? Mala estrategia, punto, me voy. Tal cosa, y la cantidad de dinero perdido y la cantidad de delincuentes de cuello y corbata que no dan cuenta de nada. La gente, los chicos pueden creer que aquí lo más fácil es llegar a robar y no te va a pasar nada. Sí, claro, te vas y dices, uy, ya robé, me voy nomás. Pues. Y las empresas... O sea, el castigo es el despido. Y las empresas grandes de la mafia, porque la mafia hoy día tiene otro mecanismo, dirán, el Perú es el sitio ideal para poner nuestros reales, seguir haciendo más dinero y comprando a toda la gente que se presta. Y el comprado, porque no te olvides que la mafia, yo escuchaba, protege sus intereses. No, también, señor, protege a la gente que lo sirve. También es una red que protege a la gente y nosotros, como todos somos seres humanos, las instituciones están formadas por seres humanos, inclusive la mafia, tenemos que atacar ahí. Y esto es un conjunto, una lucha de todo. Lo dice el artículo 8 de la Constitución. Entonces, ahí juega el Parlamento, juega la Fiscalía. A cada rato no hay reunión, creo, Consejo de Estado, unidos ahí el presidente del Congreso, presidente de la Cámara, etcétera, etcétera. Imagínate tú, alguna vez me decían en broma, no sé qué parte bíblica, si le cortasen la mano a todos los funcionarios que cogen dinero del Estado, para no hablar de pena de muerte. No podría haber una empresa en el mundo que cubra la cantidad de manos. No, que faltarían sinceramente, ¿no? Pero había alguien más gracioso que me decía que si sucede eso, perfeccionarían mejor porque no dejan huella. Pero fíjese usted, esto es bien grave. Y tan grave como lo que pasa con cómo se burla la Corte Interamericana del estatus jurídico del país, cómo se está llevando esta situación. Yo escuchaba el otro día denuncias de integrantes de las Fuerzas Armadas, creo que de la Marina, decir que hay corrupción en los ascensos. Entonces, pero todas estas cosas pasan a nuestra vista y no pasa nada. Y lo peor es que ya no diría que nos estamos acostumbrando, sino que le ponemos música a la convivencia con la podredumbre. Y eso yo creo que tiene que terminar. Eso está en manos del Ministerio Público en la práctica, porque tienen
Miren qué grande es la ley. Tenemos un accionar lentísimo en el Ministerio Público. Pues, si no podemos... Yo ruego que despierten pues los jóvenes fiscales, porque tienen que defender su institución. El nuevo fiscal de la Nación que asumirá, presumo que debe entrar con una proyección para limpiar esto que usted está diciendo, la imagen de decepción, de frustración. Porque imagínense... ¿Qué hacemos si nadie cree en el Ministerio Público? Como en muchos lugares, ellos lo saben. Pero el nuevo fiscal ha dicho que va a evaluar. ¿Eh? No creen en el juez, no se cree en la policía, la prensa es otra decepción, bueno, ya el Parlamento, cosa va a quedar al pueblo. El nuevo fiscal de la Nación, que ya entra en julio, ya entra en este mes de julio, ha dicho que va a evaluar el desempeño de los fiscales y no se va a sacar de esa evaluación a los fiscales que están viendo el caso de Lavallato. Bueno, también se va el fiscal tiene una ventaja, el fiscal no de la Nación, como lo tenía el anterior, que puede actuar de inmediato contra todos aquellos que están dentro del artículo 99 de la Constitución, o sea, los grandazos, los que tienen derecho ante juicio, los que tienen inmunidad, eso le corresponde al fiscal de la Nación, y como son tantos, puede armar un equipo grande para empezar, porque queremos ver precisamente ahí los resultados de quienes están involucrados, ¿no? Es verdad. No Fernando Calles, como siempre ha sido un gustazo. No, quería yo reclamar por la Corte Interamericana, pero será motivo para poder... No podíamos dejar de hablar de esto. Sí, no, es que esto es grave. Y esto es grave. Hiere, ¿no? Hiere, como yo le digo una cosa, ¿no? Yo he pedido que el Congreso apruebe, por ejemplo, una revisión patrimonial de todos los jueces de la República, de todos los altos cargos, 20 años... No solo de los jueces, de los familiares cercanos, de las amistades cercanas. Familiares hasta cuarto grado y los asesores, que se llaman así, que uno los lleva, ¿no? en fila, porque hay que ver, yo siempre digo esa frase tan simpática, porque el sacristán tiene más plata que el cardenal. Sí, entonces hay que chequear, hay llegan que en combi y se van en Audi. Y en eso mire, tiene que haber, por Dios, el pueblo nos está escuchando y yo creo, siempre digo, que se está generando una ira que después no le echen la culpa a terceros, a movimientos terroristas, por favor. Hay un momento en que ya la gente no va a tener cómo actuar, que no sea, y eso hay responsabilidad de quienes tienen las más altas esferas del gobierno. Yo para terminar le diría en lo de la Corte Interamericana una pequeña opinión debatible, que debería, porque me dicen no es posible, no, sí señor, se puede crear una jurisprudencia en asuntos excepcionales, en pedir la nulidad en el extremo de lo que ha determinado la Corte Interamericana, porque no solamente es agraviante, sino atenta también contra los principios fundamentales de la OEA y del nacimiento de la Corte Interamericana en sus estatutos, en su convención y en la misma Comisión Interamericana. Y no podemos dejar pasar las cosas. Tenemos que seguir hablando de ese tema más adelante, doctor. Le agradezco muchísimo. José, yo le agradezco a usted muy amable. La gentileza. Señores, rápidamente corte noticias. Regresamos con más. No se muevan. Esto es exitoso.